Bien, pues el título de la predicación de hoy es Justicia propia frente a la justicia de Dios. Y viene muy bien porque hemos estado hablando ya en varias ocasiones desde hace varias semanas, tanto nuestro hermano José Antonio como nuestro hermano Edgar y ahora un servidor, hemos estado hablando de esas diferencias o esa distinción en la vida cotidiana, en la vida personal, que nos da o que produce, esa es la palabra correcta, que produce la vida de Cristo en nosotros. Cuando la palabra de Dios habla de obras de la carne, se refiere a las obras que genera nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, y que todos los seres humanos en general producimos las obras de la carne. Pero cuando se refiere a frutos del Espíritu, son aquellos, es el resultante o la resultante de la vida de Cristo en nosotros. El Espíritu de Dios produce en nosotros un vivir distinto, un vivir conforme a la justicia de Dios y no un vivir conforme a la justicia propia. En nuestra cotidianidad, en esta vida, en este mundo, estamos muy acostumbrados a mostrar nuestra propia justicia. En todos los sentidos, en muchos ámbitos, las personas, los seres humanos que vivimos hoy, pues estamos orientados en casi todo lo que hacemos hacia el éxito o la prosperidad. Y eso tiene que ver con el sistema de cosas, tiene que ver con la ideología de la actualidad y tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿sí? Las corrientes de este mundo, como lo está diciendo el hermano, que nos han enseñado y en todos lados nos lo refuerzan, ¿no? Por ejemplo, en la casa nos dicen, en la escuela nos dicen que tenemos que prepararnos para superarnos, para lograr avanzar, para tener éxito en la vida, etcétera. Y el éxito está casi está orientado a decir que podemos obtener logros profesionales, logros laborales, logros en diferentes ámbitos. Por ejemplo, vamos a decir cosas tan simplistas como decir la compra de un auto, la compra de una casa, inclusive hasta mejorar nuestro estado de salud, el mantenernos bien. También sentimos que hay éxito cuando nuestros familiares, hijos, padres, etcétera, tienen u obtienen algo bueno, o que decimos que es bueno. Ahora, esto no tiene nada de incorrecto el decir, o el reconocer, o el sentirnos bien cuando obtenemos alguna de estas cosas, pero tampoco quiere decir que nos sientamos mal cuando no las obtenemos. En principio, todo esto que he dicho tiene que ver con la propia justicia, que si bien viene de Dios, no significa el que lo tengamos, ni que estemos bien o que estemos mal con Dios, o el que no lo obtengamos significa tampoco que estemos bien o que estemos mal con Dios. Solemos decir, por ejemplo, que estamos en momentos difíciles o en momentos complicados cuando pasamos vicisitudes, dificultades en lo personal, lo laboral, lo económico, en la salud, y decimos estamos pasando por tiempo difícil. Además, en ocasiones podemos confundir, fíjense, confundir o relacionar que nos va bien porque tenemos el apoyo de Dios y decir que nos va mal porque no lo tenemos. ¿Hasta dónde hemos llegado en la actualidad? Y además, esto es un razonamiento impreciso porque la vida cristiana, hermanos y hermanas que estamos acá y quienes estamos en la virtualidad, la vida cristiana tiene sus momentos de bonanza, pero también tiene muchos momentos de dificultad. Fíjense, de bonanza, pero de dificultad. Quien piensa que la vida cristiana es una línea que vas ascendente, 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 siempre a triunfo y triunfo, aunque la Biblia dice vamos de triunfo en triunfo, aunque no quiere decir que vamos de nuestro propio éxito. El triunfo tiene que ver con lo que Dios considera que es el triunfo, no lo que nosotros consideramos que es el triunfo. Sin embargo, hay que saber que cada uno de esos momentos de bonanza, de dificultad,
de prueba, de bendición, como lo queramos llamar, cada uno de esos momentos tiene una utilidad dentro del plan de Dios para nuestra vida, en la justicia de Dios, que es lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere producir en nosotros. Un ejemplo de esto es el caso de Job. Recuerden que Job es un varón que fue prosperado mucho en la antigüedad. Y de él se dice, por ejemplo, de él se dice que era un varón, y esto lo pueden encontrar ustedes en Job 1:1, que era un varón que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así un buen día, pues fue sometido a prueba. Fue sometido a prueba. ¿Y quién propició todo eso? El mismo Dios le dijo a Satanás, dice, ¿has visto a mi siervo Job? Dijo que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces el mismo Dios permitió y propició que Job fuera probado. En esta prueba, varios de sus amigos dijeron, Job, estás así porque tienes pecado, estás así porque te has alejado de Dios, examínate qué cosa está pasando contigo y por qué es que te está pasando lo que está pasando. Y Job siempre se mantuvo en una línea y dijo, el Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Es decir, esa comprensión de que su vida, su justicia o la justicia en la que vivía no era la propia y no dependía de que si tenía bienes, si no tenía bienes, si tenía salud, si no tenía salud, inclusive que si tenía o no tenía la esposa, porque ven que ahí también un día llegó la esposa y le dijo, pues ya de una vez maldice a Dios y muérete, le dijo, ¿no? Él sabía que todo eso venía de Dios y que había un plan, un propósito, pero que él no lo entendía y no lo comprendía. Así también nosotros. Vemos que en nuestra vida pasan cosas que decimos, ¡ay, qué bueno! Nos sentimos muy bien, pero también situaciones que decimos, Señor, ¿por qué sucede esto que sucede? ¿Por qué estoy pasando por acá? Y a veces no entendemos, no comprendemos cuál es el propósito de Dios. Sin embargo, debemos confiar que el propósito de Dios es bueno, dado que es superior. Es superior. Dios está viendo las cosas desde un lugar más arriba que nosotros, ¿no? Nosotros vemos las cosas a ras de tierra, pero el Señor ve las cosas desde arriba. Nosotros vemos las cosas desde nuestros planes, desde nuestra temporalidad y nuestras capacidades. Sin embargo, Dios ve las cosas desde sus planes, desde su eternidad y desde su eterno poder. Así es. Entonces, fíjense cómo es diferente la visión de Dios de la visión de nosotros. Son diferentes los planes de Dios que los planes de nosotros. Y eso lo dijo Isaías en algún momento, ahora me acuerdo, y le dijo, ¿sabes qué? Que mis pensamientos, ¿sí fue Isaías? Sí, no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, porque son más altos mis pensamientos que los tuyos, así como son más altos los cielos que la tierra. A veces, hermanos, no entendemos por qué suceden las cosas. Nosotros en la vida tenemos, y creo que todos estamos acostumbrados, porque aparte así nos han enseñado, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, y vaya que conozco eso, porque pues ahí he vivido los últimos años, nos dicen el proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida? Y hay que planear la vida como si la vida fuera una seguridad y como si nosotros pudiéramos planear. Ahora con lo del COVID nos hemos dado cuenta que esto es falso, que la vida es tan endeble y nuestra realidad ahora en todos los sentidos es tan incierta que ya no podemos planear o hacer un proyecto de vida. Cuando más podemos planear el próximo mes, la próxima semana, quizá el próximo año, pero las cosas son muy cambiantes. Y ante esa incertidumbre, entonces encontramos que nuestros planes, nuestras proyecciones y nuestras metas cada vez son más endebles. Y se dice, estamos en un tiempo de incertidumbre, y nosotros los cristianos a veces decimos, sí es cierto, y yo pienso que en Cristo no hay incertidumbre. Amén. Porque Cristo nos ofrece una vida de seguridad, pero no de seguridad en esta tierra necesariamente, sino una vida de seguridad
en la eternidad. De entrada, hermanos y hermanas, debemos de saber que esta nuestra vida terrenal, por muy buena, por muy próspera, por muy difícil que sea, esta nuestra vida terrenal es temporal. Es temporal, porque es parte, es un momento, un instante de una vida que es eterna. Una vida que es eterna, pero es, y lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero hoy, la oportunidad para conocer a Dios y para andar en su temor. Dice la Biblia, que te conozcan a ti. ¿Cuál es el temor de Jehová? Es el conocimiento del Señor. El que podamos conocerle a Él y entonces empezar a caminar en sus planes. Entonces, nuestros planes a veces se logran, otras veces salen totalmente distintos a lo que habíamos dicho. Nosotros decimos, vamos a ir por el camino A, y entonces resulta que terminamos yendo por el camino B. ¿Y eso de quién depende? A veces ni siquiera de nosotros. Dios nos sorprende y dice, ahora vamos por acá. De aquí la importancia de aquella frase, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo recuerdan, yo sí. Y lo he escuchado, me estuve reuniendo con una colega del norte del país. Y dijo, repitió eso y lo recordé y dijo, Dios mediante. O el asunto de si Dios quiere, o si Dios lo permite, que usaban antes las personas. A veces se usaba y se usa como un complemento nada más, a decir, como una especie hasta como de estribillo, de talismán, de decir, si Dios lo permite como para que pase, pero la realidad es que es cierto, las cosas suceden si Dios las permite, así como no suceden si Dios no las permite. Y nos damos cuenta entonces que nuestra vida, la tierra, el universo, están en manos de alguien más poderoso que las propias circunstancias, que es nuestro Señor. Amén. Y que en manos de Él estamos en su voluntad y que las cosas suceden como Él quiere y cuando Él quiere. Recordemos el relato de la creación en Génesis. El Señor ordenó y las cosas sucedieron. Nosotros analizamos toda la Biblia, cómo fueron dándose los acontecimientos, la trayectoria, por ejemplo, para el nacimiento de Cristo, y vemos una interconexión desde el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Cristo. Y es impresionante, por ejemplo, cuando revisamos la genealogía, cuando empieza a decir, y este era hijo de aquel, y este era hijo de aquel, y bla, 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 y entonces llegamos hasta Cristo. Y cómo personas o personajes de momentos complicados de la Biblia, por ejemplo, el asunto de David y Betsabé, o aquella Rahab la ramera, o podemos nosotros ir conectando y nos vamos dando cuenta cómo la Biblia está conectada y las cosas que pasan, que a veces diríamos hasta son situaciones conflictivas, difíciles, situaciones vergonzosas, al final estaban dentro del propósito para que lo demás se diera. Y dice uno, qué extraños son los caminos del Señor, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Son extrañas sus obras, son extrañas sus operaciones, pero son las operaciones de nuestro Dios. Nuestra vida, hermanos y hermanas, se encuentra en manos de Dios. Quienes hemos creído en Él, debemos de tener la certeza absoluta de que Él hará, fíjense, lo que sea más conveniente para nosotros. No va a ser lo que nosotros queremos que hagan, porque Dios no es la lámpara de Aladino. Imagínense si así fuera, ya no existiría la humanidad. Sino que Dios va a hacer lo que Él considera conveniente para nosotros, pero no solamente para nosotros, porque no está pensando, salud, en nuestra individualidad, sino está pensando en lo que sea conveniente para sus planes, amén, para sus propósitos. Y sus propósitos son eternos. Y dentro de esos propósitos, nuestra vida está incluida, está incorporada. A veces decimos que Dios creó la tierra para el hombre, o pensamos que Dios creó la tierra para el hombre. Si bien es cierto, le dijo, administrala, al final toda esa creación de la tierra era para la exaltación de Él, amén, y de su gloria. Amén. Así es. Toda esa creación del universo era para la exaltación de Él y de su gloria. Y así podemos nosotros ir pensando, Señor, cuán extraños son tus caminos, cuán difíciles a veces de comprender. Y nuestra vida es un ejemplo de ello. Ahora,
Resulta claro que nuestra vida terrenal y temporal no es el punto principal de los planes de Dios, aunque sí es el punto principal de nuestros planes. Porque nosotros vivimos en el plano terrenal y en el plano temporal. ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? Dice la Biblia que para algunos 70 y para los más que más aguantan, pues un poquito más. ¿Sí? 80 añotes. Es lo que la Biblia nos da de esperanza, de vida. Ese instante, pues obviamente nosotros cuando vivimos en la temporalidad y en la terrenalidad, como así lo estamos, pues nos preocupa mucho qué vamos a hacer en este tiempo, qué vamos a lograr, cuál va a ser nuestro legado. Pero hermanos y hermanas, no podemos estar centrados en eso, porque es un instante y la vida es más amplia, la vida eterna. El Señor tiene preparadas para nosotras cosas impresionantes, y la vida va a ser eterna, estemos con el Señor o no estemos con el Señor. El asunto es a dónde queremos ir o dónde queremos pasar esa eternidad. Y esa situación es una realidad que la palabra no nos da. Entonces, a veces ni siquiera empatan nuestra vida temporal con la vida de Dios o con lo que Dios quiere que suceda. A veces puede ser absolutamente distinto. Nosotros íbamos para allá y el Señor dice, no, ahora vamos para acá. Totalmente distinto. Y a veces puede que coincidan. Cuando San Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras, se refiere a esa coincidencia de los planes de Dios con nuestros propios planes. Cuando se dice en Joel, pondré mis leyes en sus corazones, está hablando de esa coincidencia, cuando nos convencemos de que nuestra vida es para Cristo, es para Dios, es para su gloria, para que Él sea exaltado. Es como decir que un barco, fíjense, que nuestra vida sea un barco que navega y que es guiada por el faro del Evangelio, ¿sí? La vida que es guiada por el faro del Evangelio y no por nuestras cartas náuticas, por usar esa metáfora, ¿sí? No por nuestras cartas náuticas. No nos vaya a pasar lo del Titanic, ¿no? Que vamos y chocamos contra un iceberg y terminamos hundidos, sino que vayamos y naveguemos correctamente y podamos llegar al buen puerto con Cristo Jesús. Y vamos a ir viendo que además el vivir la vida de Cristo, el estar en Él, el estar en su voluntad, tiene que ver con dejarnos guiar, que Él tome el timón de nuestra vida y que Él sea quien nos lleve, y dejar de ser nosotros quienes estamos guiando nuestra vida hacia donde nosotros queremos, porque tenga una seguridad, salud, que si nosotros guiamos nuestra vida nos va a pasar lo de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, porque terminamos yendo por donde nosotros queremos, y en eso somos especialistas, en irnos por nuestros caminos, ¿sí? En irnos por nuestras sendas, por nuestras veredas, por donde nos gusta, porque así es la carne, así somos nosotros los seres humanos. Sin embargo, el Señor dice, debemos de ir por sus caminos, debemos de ir por sus sendas, porque son las sendas seguras, las que son seguras. Ahora, en todo esto, hermanos, tiene mucho que ver un concepto que, además de concepto, es una práctica que debe ser una realidad de nuestra vida, que es la palabra fe. ¿Cuánto nos hace falta entender o comprender la fe en esta actualidad, frente a un mundo que nos enseña, ¿verdad?, que nos promueve todo el tiempo estar poniendo nuestra confianza en múltiples cosas? Que si no ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, la ponemos en nuestros logros académicos, que la ponemos en el dinero, la ponemos en nuestra salud, la ponemos en nuestros conocidos, ¿no? Yo conozco a fulano, sutano, mengano, perengano, etcétera. La ponemos en nuestras propias fuerzas, vaya, en nuestras posibilidades. Pero por otro lado, todo eso tiene que ver con miedos de la actualidad. Miedos de la actualidad. Ponemos nuestra confianza en esas cosas porque estamos orientados hacia el éxito personal, hacia los logros personales, que inclusive nos hacen establecer distinciones entre las personas. Y decimos, yo soy mejor que tú por esto, por esto y por esto. Y entonces tú eres peor que yo. ¿Por qué? Pues porque soy mejor porque tengo más dinero,
Soy mejor porque tengo más preparación, soy mejor porque tengo una mejor apariencia, soy mejor que tú por A, B, C, D, X, Y y Z. Y tú eres peor por todo lo demás. Eso no aplica en la palabra de Dios, porque para Cristo no hay distinción. No hay griego, no hay judío, no hay hebreo, ¿sí? No hay esclavo, no hay libre, ¿sí? Todos somos para Dios iguales. Y esa igualdad no quiere decir que seamos dignos, sino que todos somos igual de pecadores y de necesitados de la salvación de Cristo. Todos, todos, absolutamente todos. Y el mundo, hermanos, nos enseña esas diferencias, y por otro lado surgen cosas, por ejemplo, como la aporofobia. ¿Han escuchado ustedes la palabra aporofobia? Miedo a ser pobre. ¿Sí? La aporofobia, miedo a ser pobre. O la atiquifobia. Atiquifobia, miedo a fracasar. ¿Sí? Atiquifobia. Aporofobia, miedo a ser pobre, y la atiquifobia, miedo a fracasar. Y ve si no, vivimos en eso hoy en día. ¿Sí? Tenemos miedo a ser pobres. Tenemos miedo a la incertidumbre. Y tenemos miedo también a que las cosas nos salgan mal. Y desde los niños hasta los adultos sucede. Por eso, porque el mundo nos ha enseñado esto. Sin embargo, hermanos, cuando andamos en la fe, tenemos que deslindarnos de todas esas cosas, todas esas ideas, y empezar a pensar distinto. Entonces, iniciamos con esto, que sería la segunda parte de esta predicación, y que vamos muy bien, porque esperemos que dure 45 minutos o 50. ¿Qué significa el término fe? ¿Qué significa eso de tener fe? Hay muchas cosas que podríamos hablar de la fe, y no es un estudio de la fe, pero que sí nos ayuda a entenderla un poco. De entrada, cuando Lutero dice que tomó el libro de Romanos, un versículo que se encontró de Romanos 1:17, yo voy a ir mencionando, y aquí van apareciendo los versículos porque la hermana Tania nos hace ese gran favor. En Romanos 1:17 es contundente lo que se encontró Martín Lutero. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice que la historia, que cuando Lutero leyó eso y dijo, el justo por la fe vivirá, entonces se dio cuenta y dijo, es por fe, no es por obras. Y fíjense cómo, hermanos y hermanas, ese versículo nos dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que por la fe se nos revela, ¿verdad? Se nos revela el Evangelio de la justicia de Dios. Pero también, cuando el Evangelio se nos revela, produce fe. Entonces la fe tiene como sus momentos. Un momento que nos hace creer en Cristo, y un momento que va acrecentándose, afianzándose, volviéndose más fuerte. Porque la fe está presente todo el tiempo. En este caso le daría la razón al calvinismo en uno de sus últimos puntos. El punto de la perseverancia de los santos y de la gracia irresistible. Pero como no se trata hoy de defender posiciones teológicas, pero diríamos que es por fe que se nos revela Cristo, que podemos creer en Él, y es ese momento de creer que produce todo lo demás. Pero después, cuando creemos, el Señor permite que esta fe se vaya haciendo más fuerte a través de la prueba, a través de la tribulación, a través de las dificultades, para que se vuelva, como dice la Biblia, más preciosa que el oro. ¿Cuáles son las características de la fe? Vayamos a Efesios 2:8. Primero, la fe es un don de Dios, no viene de nosotros. Así es. O sea, nosotros no fuimos al árbol de la fe y agarramos toda la fe que queramos. Y tampoco se produce en nuestro interior, que de repente decimos vamos a producir mucha fe, ¿no? La fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y otra vez vean, la salvación, la revelación del Evangelio viene por medio de la fe. Dice, y esta no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Dios nos dio la fe. Es un don de Dios. Amén. Su procedencia es divina y además, vean hermanos, es gratuita. El Señor nos dio la fe de manera gratuita. Inciso B, tiene una medida.
la fe tiene una medida. El Señor nos dio la fe en una medida. Vamos a Romanos 12:3. Vamos a estar regresando aquí a estos versículos. Vamos a estar navegando en estos versículos. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿conforme a qué? A la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea que a unos les dio más fe que a otros. La medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De entrada dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y nosotros lo vemos entre los hermanos, entre las hermanas, y podemos decir: ese hermano tiene mucha fe. De hecho, aquel centurión, cuando le dijo el Señor, lo estaba escuchando la otra vez, digo escuchando porque de repente me pongo los audífonos y no puedo escuchar la palabra. Estaba escuchando y decía: ni en Israel le ha dado tanta fe como esta de este centurión, que le dijo: oye, Señor, mira, mi hijo está enfermo. Y el Señor le dice: bueno, ahorita vamos para allá. Y dice: no, no es necesario que vayas, tú da la orden, porque yo también soy una persona que está en autoridad, y cuando le digo a ve y va, y regresa y se regresa, si tú das la orden, mi hijo va a sanar. Y dice que en ese momento dio la orden y su hijo fue sano. Y dice: ni aún en Israel le haya dado tanta fe. Pero también aquella mujer que tenía el flujo de sangre, o aquella mujer que le dijo: aunque sea de las migajas, ¿verdad? Aunque sea de las migajas, la sirofenicia, pero dame de esas migajas, no me des todo el pan, aunque sea de esas migajas. Y entonces la fe viene en una medida, pero Dios puede aumentarla y fortalecerla. Es decir, no es una medida que nos da y ya se quedó ahí. Te di 1 kilo de fe, ese te va a alcanzar para toda tu vida. No, sino que el Señor nos da la posibilidad de aumentar esa fe. ¿Quién la aumenta? La aumenta Él. Vea usted, en Lucas 17:5 le dijeron los apóstoles a Cristo, Lucas 17:5, y eso lo queremos decir al Señor de una vez. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Señor, auméntame la fe. Me dice una medida, auméntame la fe. Porque eso es lo que nos hace falta, hermanos y hermanas, que el Señor nos dé más fe. Ahora, cuando decimos al Señor: auméntame la fe, tiene sus detalles, ¿verdad? Tiene sus detalles, porque no es tan fácil. Había un hermano que decía, el hermano Ángel, que decía, es un pastor, y decía, oraba al Señor y decía: Señor, a mí dame el doble de la fe que Pablo. Y decíamos, esas son palabras mayores, pedir esas cosas. Inciso C: es el medio a través del cual opera la gracia salvadora de Dios. Si no hay fe, no hay salvación. Somos salvos a partir de que creemos, y creer solamente tiene un destinatario. Solamente tiene un destinatario. Es decir, cuando decimos, cuando usamos la palabra fe, bíblica y teológicamente, solamente se refiere a creer en un destinatario. Y en este caso es Cristo Jesús. Por eso Pablo y Silas, cuando el guardia, usted ubica aquella situación, aquella escena de cuando estuvieron encarcelados, y que de repente entonces empieza el terremoto y esas cosas, y se salen todos los reos, y aquel guardia estaba muy preocupado. Usted conoce ese pasaje, porque dice: ya se me escapó todo el mundo. Y le dice Pablo: no, aquí estamos, vengan, acá estamos. Y entonces eso sirve para que él de repente caiga y diga: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice en Hechos 16:31, le dicen, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe. Y un acto de fe, hermanos y hermanas, es lo que nos ha traído aquí. Usted y yo estamos aquí porque creímos en Cristo Jesús. Inciso D: opera la fe para mantenernos y fortalecernos constantemente. Constantemente. Es decir, que por la fe podemos caminar la vida de Cristo. Por la fe podemos caminar en la voluntad de Dios. Entonces no solamente está en el proceso de salvación, sino también en el proceso de santificación, de justificación, lo que le llamaríamos la famosa perseverancia de los santos. Ahora ando muy calvinista, ¿verdad? Sí, la perseverancia de los santos. Ya va llegando. Sí, ahí va llegando, sí.
Que es que vayamos, hermanos, vayamos permaneciendo en Cristo Jesús. Permaneciendo en Cristo Jesús. El Señor nos va llevando por ese camino. Nos va llevando por ese camino. Con dificultades, con situaciones, con las bonanzas, con lo que ustedes quieran, pero vamos con el Señor caminando. La idea es que en algún momento lleguemos como Pedro, que le dice: un día vas a ir a donde no quieres que te van a llevar a donde no quieres que te lleven, pero eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a que estemos totalmente entregados a Él y entregados a su voluntad. Qué difícil, qué reto es ese, pero eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. 2 Corintios 5:7 dice ahí, 2 Corintios 5:7, y es muy cortito ahí, dice: porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Entonces, esto de que andamos por fe quiere decir que vivimos todos los días confiando en Dios, teniendo certeza. El clásico versículo de Hebreos 11:1 es: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Andamos nosotros en la fe, y es el medio que, esta fe es aumentada. Pues aumentanos la fe, es aumentada por la prueba y la tribulación. El Señor nos va haciendo maduros, va haciendo que crezcamos, va afinando nuestra fe a través de la tribulación, a través de la prueba. Por eso cuando decimos al Señor: auméntame la fe, en realidad le estamos diciendo al Señor: mándame más prueba, ¿sí? Mándame más. Porque solamente a través de la prueba y la tribulación no hay otro camino. Es el camino para que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Pero entonces, cuando pasamos la prueba y la tribulación, y que todos aquí hemos pasado en algún momento una prueba y una tribulación, nos damos cuenta que el Señor ha acrecentado nuestra fe. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces tenemos que prepararnos para el siguiente nivel, en el sentido del crecimiento de esta madurez o de esta maduración de nuestra vida en Cristo Jesús, y que su justicia empieza a sustituir nuestra justicia. Y vamos a llegar en un momento a unos ejemplos. Primera de Pedro 1:7, lo voy a decir así rápidamente: sometid a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, dice, aunque perecedero, se prueba como con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe produce madurez. Vamos conociendo la palabra del Señor, pero ¿qué creen? No solo en nosotros, sino también en nuestros hermanos. Vamos viendo cómo el Señor va acrecentando esa fe, cómo el Señor va haciéndonos cada vez más fuertes en Él, y su justicia va sustituyendo nuestra propia justicia, de modo que a veces nuestra justicia, y es más, desaparece. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Sigamos ahora con la tercera idea, o la tercera parte de esta predicación. ¿Qué significa nuestra propia justicia para Dios? ¿Qué cree usted que signifique nuestra propia justicia para Dios? Si pudiéramos considerar, hermanos y hermanas, nuestros conceptos de logro y éxito frente a la palabra de Dios, encontraríamos con muy serios contrastes. Porque lo que para el Señor, lo que para nosotros es lo mejor, para el Señor no necesariamente lo es. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que vamos a tomar actitudes de ascetismo, ni que nos vamos a convertir en monjes y nos vamos a ir a encerrar en una llanta, ¿no? en un barril, sino que debemos de tener prudencia en nuestra vida, valorar lo que el Señor nos ha dado, agradecerle, tener, además, fíjense, estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Lo que nos da este mundo es un sentido siempre de insatisfacción e inconformidad. Que el Señor me dio una casa, ay, no, estoy inconforme, quiero una más grande. Que me dio un coche tal, ay, no, ahora quiero ese. Que me dio un trabajo tal, estoy inconforme y ahora quiero aquel. Los que tienen esposa, ¿verdad, esposo? Ahora no, ya quiero otra o quiero otro. O sea, ese sentido de inconformidad constante. No quise que esté mal el tratar de superarse,
Pero si estamos en la inconformidad constante, hermanos y hermanas, nunca vamos a agradecer a Dios lo que tenemos. Y todo el tiempo vamos a estar, Señor, ¿por qué no me das más? ¿Por qué no me quieres? Cuando no nos damos cuenta todo lo que el Señor nos ha dado y lo bueno que es. Amén. El Señor nos invita a estar conformes, contentos con lo que tenemos. Además, me acuerdo que Pablo decía por ahí, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos, ¿no? Valorar lo que nos ha dado y no tener conceptos más de lo que significa lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? No pensar que por eso somos más, ni tampoco somos menos. Simplemente es lo que el Señor nos ha dado y hay que agradecer. Desde la ciencia, el tener éxito, fíjense, es tener un resultado feliz de un negocio, la buena aceptación de algo, el fin o terminación de un negocio, de un asunto. Entonces, Dios desea que tengamos éxito, sí, pero no a nuestra manera. Amén. Sino a su manera. Es decir, no es nuestro éxito personal, es el éxito de su obra en nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que exista. Ese es el éxito. Ajá. No es un triunfo en lo terrenal, es un triunfo en lo eterno. Y es el triunfo, y que vaya que lo es, que el Señor haga, que el Señor cambie, que el Señor transforme nuestra vida y que su Hijo Cristo sea mostrado en nosotros. Y eso vaya que es un triunfo para el Señor, porque muchos somos muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles. El pensar el éxito como el mundo lo piensa nos lleva a pensar, hermanos, a estar en la angustia, ansiosos, frustrados, enojados, estresados, afanados. Pero también nos puede llevar al caso contrario a estar soberbios, orgullosos, y fíjense, y decir, oh, cuán grande soy, ¿no? Cuán importante soy. O al caso contrario, a renegar de Dios. Como decía el Proverbios 38, le decía, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Dice el 9, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vean ustedes, Dios tiene en bien apoyarnos en nuestros trabajos, en los negocios, en los proyectos, lo que usted quiera, ¿sí? Pero no quiere decir que cuando no nos va bien en todo eso, el Señor desapareció. ¿Sí? No quiere decir eso. Si somos atribulados, también debemos de saber que es la voluntad de Dios actuando en nosotros. Por tanto, la invitación, hermanos y hermanas, es a mantener una actitud sobria y humilde frente a lo que suceda, de confianza a nuestro Señor. Y pongamos unos ejemplos, ya para pasar a la recta final de esta predicación. Primer caso, el caso de Abraham. ¿Qué se dice de Abraham en la palabra de Dios? Génesis 13:2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No obstante, con toda su riqueza, mantuvo la fe en el Señor, de tal manera que después se dice de él, que un día, ante la promesa de Dios, decidió salir, fue llamado por Dios, y dice, salió sin saber a dónde iba. Y eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8. Salió sin saber a dónde iba. Oye, Abraham, pero si era riquísimo, tenía de todo, ¿por qué un buen día dijo, me voy? Porque confió en la promesa. Amén. Y por algo se le llama el padre de la fe. No caminó en lo terrenal y se quedó en lo terrenal y dijo, oh, como Nabucodonosor y todos aquellos, cuán poderoso y rico soy. Sino que dijo, Señor, hay promesa, voy en pos de tus promesas. Amén. El caso de Daniel. El caso de Daniel es un ejemplo también de gran prosperidad. Dice que un día cuando fue conquistado el pueblo de Israel por los de Babilonia, ¿sí? Entonces viene la conquista del pueblo de Dios y Aspenaz, que era jefe de los eunucos, trajo a varios jóvenes, a varios muchachos, donde que halló en ellos mucha virtud, entre los cuales, Daniel 1:4, eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que eran idóneos para estar en el palacio del rey. Y bueno, y había una serie de cosas ahí que se les señalaron. Dice el 6, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y a ellos les puso, y ya van a saber quiénes son. Daniel
era Belsasar. Ananías le puso Sadrach. A Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. No hay que hablar de los últimos tres porque ya sabemos lo que pasó en el horno de fuego. Pero hablemos de Daniel el día de hoy. Y entonces no, la actitud de Daniel no fue de enseñorearse, de decir estoy hasta arriba en la cúpula del poder político, en el éxito político, sino que Daniel, desde ese momento, en Daniel 1:8, decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey y pidió que no se le obligase a contaminarse. Además, hay que decir que la sabiduría que tenía Daniel no venía de él. Y en el 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué dice? Dios se los dio. ¿Era muy inteligente Daniel? Quizás sí, pero ¿eso quién se lo dio? Dios. Con un propósito. Pero nuestra inteligencia, hermanos, no es nuestra. Dios nos la ha dado para algo. Y no debemos de volvernos soberbios cuando tengamos algún logro. Otro ejemplo, inciso C, el rey Salomón. El rey Salomón en Eclesiastés 1:16, ¿verdad? Él dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dice el 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a entender las locuras y los desvaríos. A veces nosotros a eso nos dedicamos, ¿sí? Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, dice el 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Asimismo en el Eclesiastés 12:13, y eso es lo que me encanta del libro de Eclesiastés, y lo estábamos, sí, 12:13, estábamos platicando la otra vez de eso. Dice, ¿qué dice ahí? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre más sabio de la Biblia, bueno, después de Jesucristo obviamente, pero el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, termina diciendo: todo es vanidad en esta tierra, todo es aflicción. Sin embargo, dice, lo que es importante es temer a Dios, guardar sus mandamientos, su justicia, no nuestra propia justicia. El caso de Pablo, que no abundaré porque nuestro hermano Edgar lo hablaba. Si Pablo algo tiene que presumir o tenía que presumir, usted lo encuentra, por ejemplo, en Filipenses 3:4 en adelante. No lo vamos a leer quizá, pero en el 4, en el 5, hasta el 8, él dice, ¿qué presume? Dice, si algo tengo que gloriarme, dice, es que soy hebreo de hebreos, ¿no? De la tribu de Benjamín. Recuerden que cuando se divide Israel, 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en la ciudad de Israel, en la ciudad de David, o cerca de ahí, y se queda Judá y Benjamín. Por eso dice, soy hebreo de hebreos. Y luego dice también su calidad espiritual, circuncidado al 8º día, y también soy fariseo, hablando de su formación. También se habla que, en otra parte, en Hechos 22, se habla que fue formado a los pies de Gamaliel. Pero vean cómo dice y termina, que es lo que decía el hermano Edgar hace rato. Todo esto, ahora sí, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice el 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ajá, y dice el 9, voy a resaltar solamente una parte. No teniendo mi propia justicia, dice que es por la ley, sino la que es, ¿por qué? Por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Vean ustedes nada más, dice, a fin de conocerle, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, e iniciaba con eso el hermano y decía yo, ¿cómo es Dios, verdad? Que soberano, que dice, como que si era por ahí, ¿no? Eso es lo que estaba planeando que se hablara el día de hoy.
Y él refuerza, él reafirma y nos invita, hermanos, hoy, pasemos a la conclusión de este mensaje, nos invita a varias cosas. Con los ejemplos dados, con todo lo dicho, nos invita, por ejemplo, uno, a confiar en los planes del Señor. Y pasemos a la parte práctica. ¿Qué debemos hacer? Confiar en los planes de Dios. Lo que está sucediendo en su vida, en mi vida, hermanos, obviamente si no tiene que ver con el pecado o las consecuencias del pecado, pero lo que a veces no entendemos que está sucediendo, confiemos en Él. Sus planes son buenos. Usted conoce ese versículo famosísimo de Jeremías 29:11, que dice: yo tengo pensamientos de paz, no pensamientos de mal, para dar el fin que esperáis. Amén. Y también dice: me invocaréis, vendréis, oraréis y yo os oiré. La oración es importante. Confiar en Cristo. Amén. Aunque sea difícil el panorama, confiar en Él. Amén. Él tiene planes. Amén. A veces eso es muy complicado, ¿no? Cuando las cosas están feas, decir: Señor, ¿cómo le hago para confiar que eso viene de ti? Ajá. De decir: Señor, acepto tu voluntad. A veces decimos: Señor, dejo las cosas en tus manos, pero somos como Abraham. Confío en tus promesas, pero por allá haciendo sus cosas con esta, ¿cómo se llama? Con Agar, ¿no? Muy confiado, pero por si acaso, entonces pues le movemos tantito. Amar a Dios, inciso B, y saber que todo es para nuestro bien cuando le amamos. También otro versículo muy famoso: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que andan conforme a su propósito? Inciso C, poner la mirada en las cosas de arriba y tener conciencia de la temporalidad de todo. Todo es temporal, todo es pasajero, todo lo que hay aquí es pasajero. Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Tan cierto hoy en nuestro país, ¿no? Sino haceos tesoros en el cielo, dice el 20, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y dice el 21, para cerrar con broche de oro esta parte, dice: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Inciso D, vivir una vida agradecida y tranquila, eso ya lo habíamos dicho, con lo que Dios nos da, sin afanarnos, como una vida como de lirio, ¿no? De lirio del campo, o una vida de ave, del ave de los cielos. Decía por allá en Mateo 6:28, dice: los lirios del campo no trabajan ni hilan. Y en el 29 dice: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y ahí en el 26 decía: las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, ¿y qué creen? Vuestro Padre las alimenta. Y dice: ¿no valéis mucho más que ellas? Y terminaba: hombres de poca fe. Amén. Buscad el reino de Dios y su justicia, inciso E. Primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Y yo añadiré aquella frase que regularmente añadimos a veces los predicadores: no quiere decir que esto ya se realizó en mi vida, sino es lo que el Señor me invita y nos invita el día de hoy a que se cumpla en nuestra vida. Y la F, última, mantener una posición prudente y sabia. Regresemos a Eclesiastés 12:13. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Y el último versículo que veremos es la gracia de Dios. Él nos hará permanecer. Primera de Pedro 5:10 es el último versículo. Vean cómo lo dice Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En sus manos estamos, confiemos en Él, hermanos. Y créame,
créame que Él hará. ¿Sí? Amén. Podemos ponernos de pie y venir en oración. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, que no sea nuestra justicia la que se manifieste, sino que sea tu propia, tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti de todo nuestro corazón, a entender que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Gracias. Señor, que tus veredas son más seguras que nuestras veredas y que tus planes, Señor, son mejores que nuestros planes. A veces en nuestra vida tendemos a ir por nuestros lugares, por nuestros caminos, por nuestros deseos. Señor, ayúdanos a entender, a comprender que tenemos que andar en tu voluntad. Cámbianos, Señor, transfórmanos, haznos distintos. Sabemos, Señor, que en tus manos estamos y que tú eres el Dios de toda gracia. El Dios, Señor, que nos hará andar un buen camino, aún y con todas las dificultades, con todas las condiciones que hay en esta realidad, en esta actualidad. Queremos confiar el día de hoy, Señor, ponernos en tus manos y saber que allí es el lugar, el mejor lugar en el que podamos estar. Señor, asimismo, si estamos pasando por dificultades, si estamos pasando por tribulaciones, ayúdanos, Señor, también a comprender que aún eso viene de ti. Así es. Y que lo estás usando para poder transformarnos y hacernos mejores. Por otro lado, Señor, si estamos en momentos buenos, en momentos de avance en nuestra vida, que no nos vanagloriemos y que no tengamos, Señor, más concepto de nosotros de lo que debemos de tener. Amén. Manténnos, Señor, humildes. Manténnos, Señor, confiados en ti. Aleluya. Confiados en ti y en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias.